Estos son los 15 países más violentos y peligrosos del mundo. Pero, ¿cuáles son los países que se encuentran en el otro extremo? ¿Cuáles son los países más hostiles y violentos? A continuación, te los dejamos saber. 15. Zimbabue. La violencia es un problema serio en la mayoría de países africanos, y Zimbabue no es una excepción. Gran parte de los conflictos de este territorio se generan debido al deterioro de la economía del país. Aunque la mayoría de los crímenes en Zimbabue no son tan violentos como los de otros países de este continente, las personas violentas suelen estar armadas con armas de fuego y cometen actos violentos. 14. Israel. A pesar de que Israel es uno de los países más desarrollados del mundo, se encuentra en una zona muy conflictiva en Oriente Medio. Es por esa razón que los conflictos armados son habituales, lo que lo convierte en un país poco seguro debido al enfrentamiento entre Israel y Palestina. 13. Colombia. Colombia, como muchos países latinoamericanos, ha evolucionado hasta convertirse en una sociedad muy desigual. El 10% de la población más rica del país gana 4 veces más que el 40% más pobre, según el índice de la ONU. De hecho, Colombia es considerado uno de los países más peligrosos de Latinoamérica. Sin embargo, otras instituciones afirman que Honduras es más peligroso que Colombia. 12. Nigeria. Nigeria a nivel social tiene muchos problemas y conflictos. Respecto al tema de los derechos humanos, sigue siendo un país poco avanzado. La corrupción en el gobierno es la tónica dominante de un país en el que los funcionarios se aprovechan de su posición para enriquecerse. 11. Rusia. Una tasa de criminalidad considerablemente alta es probablemente la razón por la que Rusia es uno de los países más peligrosos del mundo. Muchas bandas criminales se dedican a la corrupción, al mercado negro, el terrorismo y el secuestro. En 2011, Rusia fue clasificada entre los países líderes en homicidios por las Naciones Unidas. 10. Corea del Norte. Pocos países tienen las cifras de cumplimiento de derechos humanos como Corea del Norte. La población estrictamente controlada por el Estado y todos los aspectos de la vida cotidiana de su población están subordinados a la planificación del régimen de Kim Jong-un. Sin embargo, la escasez de datos fiables obtenidos acerca de este país hace que gran parte de las noticias y datos acerca de Norcorea estén contaminados por propaganda salida de Corea del Sur o los Estados Unidos, país con el que continúa en guerra. 9. Pakistán. La historia posterior a la independencia de Pakistán se ha caracterizado por períodos de gobierno militar, inestabilidad política y conflictos con la vecina India. El país sigue enfrentándose a problemas desafiantes, como la superpoblación, el terrorismo, la pobreza, el analfabetismo o la corrupción, y se encuentra entre los países con mayor desigualdad entre sus habitantes. 8. República Democrática del Congo. Este país es extremadamente rico en recursos naturales, pero la inestabilidad política, la falta de infraestructura y una cultura de corrupción han limitado históricamente los esfuerzos de desarrollo, extracción y explotación de dichos recursos. Desde la Primera Guerra Civil del Congo, en 1996, el país quedó devastado. 7. República Centroafricana. Después de independizarse de Francia en 1960, la República Centroafricana fue gobernada por una serie de dictadores. Las primeras elecciones democráticas multipartidistas se celebraron en 1993, cuando Ange Félix Patassé fue elegido presidente. El periodo de paz no duró mucho tiempo, pues en 2004 comenzó la Guerra de la República Centroafricana. A pesar de un tratado de paz en 2007 y de otro en 2011, en diciembre de 2012 estallaron enfrentamientos entre facciones gubernamentales, musulmanas y cristianas, que condujeron a la limpieza étnica y religiosa y al desplazamiento masivo de población en 2013 y 2014. 6. Sudán. Sudán es un país que vive sumergido en la violencia. Durante gran parte de la historia de Sudán, la nación ha estado plagada de conflictos internos y ha sufrido muchos conflictos étnicos, entre ellos 2 guerras civiles y la guerra en la región de Darfur. Sudán no tiene en cuenta los derechos humanos, pues ha incurrido en muchas ocasiones en una limpieza étnica y la esclavitud sigue formando parte del país. 5. Somalia. La guerra civil somalí es un conflicto que sigue vigente y que comenzó en 1991. Se desarrolló a partir de la resistencia al régimen de Siad Barre durante los años 80, pero con el tiempo muchos grupos rebeldes armados se han unido al conflicto, compitiendo por el poder en el país. La guerra ha causado cientos de miles de bajas hasta ahora. 4. Irak ha sido afectado por una guerra que ha durado casi 9 años. Se terminó oficialmente en diciembre de 2011, pero el país ha estado sufriendo distintos conflictos hasta el presente. Actualmente, el principal problema en Irak es el Estado Islámico que sigue expandiéndose y asumiendo grandes áreas del norte del país, incluyendo las capitales provinciales de Mosul o Tikrit. 3. Sudán del Sur. Desde julio de 2011, cuando Sudán del Sur se convirtió en un estado independiente, ha sufrido conflictos internos.
La violencia étnica comenzó como parte de los conflictos sudaneses que se libraban entre tribus rivales nómadas, lo que ha resultado en un gran número de víctimas y ha desplazado a cientos de miles de personas. 2. Afganistán. La guerra en Afganistán comenzó en 2001 y dura hasta el presente. Se refiere a la intervención de la OTAN y las fuerzas aliadas en la actual guerra civil afgana. La guerra surgió tras los ataques del 11 de septiembre y sus objetivos públicos eran desmantelar a Al-Qaeda y negarle una base segura de operación en este país al retirar a los talibanes del poder. 1. Siria. La principal razón por la cual Siria se clasificó como el país más peligroso del mundo es la guerra civil siria, de la que tanto se habla en la actualidad. Este conflicto armado comenzó a principios de la primavera de 2011 con protestas a nivel nacional contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad, cuyas fuerzas respondieron con violentas medidas de represión. Las estimaciones de las muertes en el conflicto varían ampliamente, pero van de 110.000 a casi 200.000. Eso es todo por hoy, déjanos saber tu opinión en los comentarios, nos vemos en la próxima.